bienvenidos un lunes más a la Casa del Pueblo, un lunes casi continuado, posterior a una convocatoria que cierra el ciclo electoral que hemos vivido durante el último año. Les digo que cierra el ciclo electoral porque eso es lo que ocurrió anoche. Ahora es cuando se abre un tiempo en el que toca, en el ámbito de las cámaras legislativas, volver a la normalidad, ya que este gobierno de coalición progresista siga legislando para mejorar la vida de los españoles y españolas. Este es el mandato que recibimos en las urnas tras las elecciones del 23 de julio del año pasado. No sé si también os ocurre a vosotros que de un tiempo a esta parte llevo observando, tanto por los políticos españoles como por la farándula que los rodea, hacer uso de un lenguaje en sus discursos que me resulta cuanto menos preocupante. Y no es solamente porque se dirijan a las masas utilizando un lenguaje infantil, simplón y en su mayoría vacío de contenido, sino porque la manipulan de tal forma para intentar hacernos creer que la realidad que ellos nos cuentan es la verdadera, para hacernos creer en algo que en realidad no es así. El lenguaje básicamente es la herramienta que utilizamos para comunicarnos entre seres humanos. El uso que le damos al mismo depende de lo que queremos transmitir, cómo y a quién se lo queremos transmitir, el entorno en el que nos encontramos, etc. El lenguaje es un medio para expresar nuestro pensamiento y una herramienta fundamental en la construcción de nuestra percepción del mundo, que moldea nuestra realidad y nuestra identidad. Más allá de esta sencilla definición, el lenguaje es una herramienta de poder. Las palabras pueden ser utilizadas para persuadir, para manipular o para controlar a quien o quienes las reciben. La forma de expresarse por líderes políticos, la terminología utilizada en los medios de comunicación o la empleada en diferentes ámbitos profesionales puede influir en la opinión pública y modelar la dinámica social. Manipular el lenguaje permite a estas entidades no solo comunicar una versión de la realidad, sino también modelarla según sus intereses. Quien controla el lenguaje tiene una capacidad infinita para influir en cómo se conceptualizan y se debaten temas críticos en la sociedad. Un ejemplo claro del control de la palabra se ha normalizado en el lenguaje político español. La deformación del lenguaje ha sido siempre un útil instrumento de dominación política. Toca, en el ámbito de las cámaras legislativas, volver a la normalidad, ya que este gobierno de coalición progresista siga legislando para mejorar la vida de los españoles y españolas. Este es el mandato que recibimos en las urnas tras las elecciones del 23 de julio del año pasado. Bueno, este gobierno ha estado legislando, este gobierno ha estado trabajando siempre con una vocación progresista de avances en derechos, libertades. El gobierno está en pie, gobierna, legisla. Con este instrumento, los políticos y la farándula que los rodea tratan de alterar el significado real de las palabras y así modificar la realidad a su antojo, o lo que es lo mismo, deforman el lenguaje para adaptarlo a su discurso. Su finalidad no es otra que ganar la complacencia de los ciudadanos, que perciben como positivo lo que a ellos les conviene, aunque realmente no lo sea. Esto es una mentira que repetida muchas veces parece que se haya convertido en una verdad, pero no es así. Los españoles, con nuestros votos, solamente otorgamos cuotas de poder al partido político o agrupación de electores al cual votamos. Cuotas de poder que tras unas votaciones se visibilizan en el número de diputados que obtiene cada partido político y o agrupación. Si esa cuota de poder se traduce en una mayoría suficiente de un partido o agrupación que le permita no depender de pactos con terceros, una cuota de poder formada por un mínimo de 176 diputados, entre esos diputados elegirán al presidente del gobierno, que lógicamente será el líder de su partido, el cual conformará el gobierno eligiendo a sus ministros. El resultado sería que un partido político o agrupación de electores sería mayoría en el Parlamento, poder legislativo, con 176 o más diputados, diputados que elegirían al presidente del gobierno, poder ejecutivo. Vamos, que todo queda en casa. Si por el contrario esa cuota de poder no les posibilita la mayoría parlamentaria suficiente, pactarán con otros partidos políticos para poder obtener dicha mayoría, y entre ellos elegirán como presidente del gobierno a uno de los líderes de los partidos y o agrupaciones que conformen el pacto, normalmente al del partido con mayor cuota de poder. El resultado sería muy similar al ejemplo anterior. Dos o más partidos y o agrupaciones de electores serían mayoría en el Parlamento, poder legislativo, con 176 o más diputados, diputados que elegirían al presidente del gobierno, poder ejecutivo. Pero lo más importante es que os quedéis con lo que he dicho al principio. Los españoles con nuestros votos solamente otorgamos cuotas de poder al partido político o agrupación de electores al cual votamos. Partidos,
partidos políticos, agrupación de electores, pactos, poder, quizás sean hasta ahora las palabras que más he repetido durante toda la exposición. ¿Cuál es entonces el papel de los ciudadanos en todo este proceso? Decía el barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes: cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Por desgracia en España esto es así. Como he intentado explicar en el punto anterior, todo queda en casa. Un partido político o agrupación de electores o un pacto entre dos o más de ellos que otorga una mayoría parlamentaria de 176 o más diputados proporciona el control del poder legislativo. Si son estos los que eligen al presidente del gobierno, podemos decir que el gobierno gobierna y legisla, con lo cual es más que evidente la total ausencia de separación de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo al encontrarse reunidos en un mismo cuerpo. Por eso, debes ser consciente que cuando aparezca cualquier político o mamporrero del régimen del 78 hablando de la democracia en España, te están mintiendo en la cara, dado que sin separación de poderes y sin la participación del pueblo para elegir a sus representantes, elegir en vez de votar para otorgar cuotas de poder, no hay democracia. La elección de palabras busca despertar una respuesta emocional que alinee la percepción pública con los objetivos políticos. La simplificación y corrupción del lenguaje en política puede tener graves consecuencias. Cuando los políticos usan frases simplistas y eslóganes, distorsionan la realidad y manipulan la opinión pública. Esta práctica puede fomentar la polarización y el extremismo, ya que las complejidades de los problemas son ignorados en favor de narrativas fáciles de consumir, pero engañosas. El mejor escudo frente a la ignorancia es aprender a reflexionar y a escuchar de una forma crítica y a preservar la exactitud del lenguaje que empleamos. Decía el filósofo Confucio: cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad.